El viernes pasado, hace unos programas, expliqué aquí que si sumamos el número de muertes que de acuerdo con el gobierno federal ha causado el COVID-19 y el número de muertes excesivas asociadas a dicha enfermedad, que se anota en una página también del gobierno que se llama coronavirus.gov.mx, las víctimas de la pandemia eran hasta el miércoles de la semana pasada por lo menos 547,972 y no los 200 y pico que nos quieren convencer que es. Ahora, por mera coincidencia, el día que hice yo la investigación, hice mis cálculos sobre este número, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Seattle difundió su nueva metodología para calcular el número de muertos de la pandemia en todo el mundo y en cada uno de los países afectados. El instituto explica que hasta la fecha, en su estimado de infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID, ha utilizado las muertes notificadas oficialmente para casi todos los lugares. Y a partir del viernes pasado, está cambiando un nuevo enfoque que se basa en la estimación de la mortalidad total por COVID y que varias son las razones que los han llevado a adoptar este nuevo enfoque. Entre estas razones está el hecho de que la capacidad para realizar pruebas varía notablemente entre países, lo que significa que las muertes por COVID reportadas como una proporción de todas las muertes por COVID también varían notablemente entre países. En muchos países de altos ingresos, por ejemplo, las muertes en personas mayores, especialmente en centros de atención a largo plazo, no se registraron en los primeros meses de la pandemia. En otros países, la discrepancia entre las muertes reportadas y los análisis de las tasas de mortalidad en comparación con las tasas de muertes esperadas, a veces denominadas exceso de mortalidad, sugiere que la tasa de mortalidad por COVID es muchos múltiplos más grande que los informes oficiales. Estimar la tasa de mortalidad por COVID es importante tanto para modelar la dinámica de transmisión de la enfermedad a fin de hacer mejores pronósticos, como también para comprender los impulsores de epidemias más grandes y pequeñas en diferentes países. En la página de esta organización de la Universidad de Washington pueden ustedes ver toda la metodología, se llama healthdata.org. Al leer los nuevos estimados, es evidente que yo me quedé corto en lo que a México se refiere y que la mayoría de los gobiernos nacionales, por una razón u otra, han subreportado el número de muertos por COVID. A continuación les voy a decir los números nuevos, los estimados del INE para los 5 países que más muertos tienen, la diferencia entre los muertos que reportan y los muertos que seguramente se dan por los reportados más las muertes excesivas atribuibles a COVID. Primer lugar, Estados Unidos, oficialmente, hasta el viernes pasado, 547,043 muertes. De acuerdo al nuevo cálculo, 905,289. Una diferencia de 358,246 o el 66% arriba. La India, 221,181 muertes reportadas, se estima que son en realidad 654,395, una diferencia de 433,214 o del 196%. Tercer lugar, México, 217,694 muertes reportadas, en realidad 617,127, una diferencia de 399,433 o del 184%. Brasil, 408,680 es lo que reporta, se estima que son 595,903 muertes, una diferencia de 187,223 o del 46%. Y Rusia, cuyo líder se está convirtiendo en el gran amigo del presidente de México. Rusia ha reportado 109,334 muertes, pero se calcula que realmente son 593,610, una diferencia de 484,276 o el 443% de diferencia. Vean los porcentajes y verán tal vez cuál es el gobierno más mentiroso.
Para entender la magnitud de estos 617,127 muertos por COVID en poco más de un año, recordemos que entre 1986 y 2019 se cometieron 623,709 homicidios en México. Solamente 6,000 más muertes por homicidio en 33 años que los que ha dejado un año la pandemia. Y lo que me enoja es que todavía se atreven a decirnos que vamos bien. No vamos bien, vamos de la fregada. José Luis, no te escucho. José Luis. Fíjate que lo que resulta una constante es que de los países de que nos compartiste la estadística, en todos ellos hay gente que se está muriendo en casa y que solo estos nuevos métodos indirectos de los excedentes vis a vis los históricos son los que pueden determinar una aproximación pues más ajustada a la realidad. Pero el que sí está del cocol, como tú dijiste, de Rusia, una diferencia de más del 400%, es una diferencia estadística muy importante. Aún en Estados Unidos esa diferencia del 65% es importante. Y el caso de México, que está más o menos empatado en su estimación en términos porcentuales con la India. Moraleja, es importante que después de que termine esta pandemia se escriban artículos serios que hagan la disección de cuáles fueron las mejores políticas y las mejores prácticas, porque de algo nos dicen los epidemiólogos, es que otra pandemia regresará tarde o temprano. Hay otro denominador que hay que mencionar. Estados Unidos, cuando empezó la pandemia, así como India, México, Brasil y Rusia actualmente, son gobernados por populistas, por demagogos populistas, nacionalistas. No hay que olvidar eso, porque otros países que no tienen estos gobiernos populistas parece que han sorteado mejor la pandemia. Kenia. Qué lástima que estamos entre los primeros lugares de un gobierno que miente. Y efectivamente. El tercer lugar. Y efectivamente el tema no solamente es cómo decir la verdad, sino además cómo construir el futuro para esos mexicanos. Luis Ernesto, para concluir. Me parece extraño que no hablemos de China y es interesante, ¿no? Ahí empezó el problema. Lo han controlado, pero la verdad es que no hay información. No tenemos información qué pasó en China, cómo lo hicieron, qué hicieron. No me extrañaría que los números de pronto brinquen. Ojalá y no sea cierto, pero podría ser. Es una sociedad de mucho secreto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.